El nombre de este webinario, como todos ya saben, es cómo optimizar tu CV de traductor. Vamos a comenzar. Me parece muy importante hacer la diferenciación entre el CV del profesional dependiente, del empleado, de quien trabaja en un puesto fijo, con el CV del profesional independiente. ¿Por qué? Porque considero que muchas veces, esto lo he visto con mis clientes, el profesional independiente utiliza el modelo de CV del profesional dependiente, de quien aspira a ocupar un puesto fijo, porque es el CV estándar que la mayoría de personas usan, es el formato que encontramos en internet, es el formato que toda la vida hemos usado por default y nunca nos hemos preguntado si quizás para el servicio que damos, para el rubro en el que estamos, deberíamos pensar un CV distinto. Voy a explicar las principales características del CV del profesional dependiente, voy a hacer algunos comentarios porque pese a que la mayoría de traductores e intérpretes son independientes, quizás a alguno le interese también saber un poquito más del CV del profesional dependiente. Por favor, si alguien tiene su micro prendido, apáguelo. Escucho por ahí alguna casa, alguna tos. Ok. El CV del profesional dependiente es el clásico CV que todos conocemos, que tiene una presentación formal estandarizada al mercado peruano, de ser el caso. La información siempre se presenta en orden cronológico. Es el clásico CV en el que uno pone del año 92 al año 96 trabajé en tal empresa ocupando tal puesto. Del 96 al 98 en la misma empresa ocupé otro puesto. Del 98 al 2000, 2002 trabajé en otra empresa y así sucesivamente, ¿no? Es el clásico CV que muestra la trayectoria profesional año tras año. No se suele colocar, ni se ve bien, poner periodos inactivos. Muchas veces uno trata de llenar estos periodos inactivos diciendo que fue independiente, que fue freelance. No es lo mejor. Siempre es posible maquillar el CV, mover un poco la información de tal modo que no se observe el periodo inactivo. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresas desean contratar a alguien que siempre ha estado trabajando, que se mantuvo constantemente en el rubro, que se mantuvo siempre en una empresa. No es aconsejable mencionar empresas propias ni emprendimientos. Esto evidentemente en el CV del profesional dependiente, que es el que estamos viendo para comenzar. ¿Por qué? Porque existen muchos prejuicios alrededor de eso, prejuicios que tiene el posible empleador. El primero, esta persona tuvo su propia empresa y no le fue bien. Entonces, si no pudo con su empresa, ¿qué va a poder aportar acá? O está acostumbrado a mandar, a ser su propio jefe, no va a saber adaptarse a la cultura de la empresa. El segundo prejuicio es, esta persona quiere trabajar acá en un puesto fijo, pero va a mantener su empresa. Entonces va a utilizar parte de las horas laborables para dedicarse a lo suyo, para contestar sus correos, sus llamadas, ver su empresa. No se va a dedicar al 100% a nosotros. Y el tercer prejuicio es, esta persona desea trabajar con nosotros mientras su empresa despega. Es decir, está buscando este trabajo porque necesita dinero mientras su empresa, su proyecto personal surge. Y en el momento en que su empresa le esté yendo mejor, va a renunciar. Entonces yo voy a perder todo el tiempo en que entrené a esta persona, esperé que pase la curva de aprendizaje, adapté al equipo con alguien que se va a ir. Por eso cuando uno tiene una empresa propia y está elaborando un CV como profesional dependiente, debe colocarse como empleado de esa empresa propia, no decir soy el dueño, soy el CEO, soy el director, que se sobreentiende sobre todo en empresas pequeñas que uno es el dueño, sino decir soy el coordinador, soy el encargado de relaciones públicas, poner un cargo para no decir que uno es dueño. Y acá vienen las dos características más importantes que diferencian el CV del profesional dependiente con el independiente. Que las podemos ver también en el cuadro de la derecha, que son que el CV del profesional dependiente varía solo cuando se busca un nuevo trabajo. Es evidente, uno elabora su CV, postula a trabajos, a distintos puestos, consigue uno, y no tiene por qué enviarlo a nadie más. Y puede pasar un periodo largo, varios años, en que uno no actualiza el CV, ¿no? Hasta que uno necesita buscar un nuevo trabajo, desea ver una nueva oportunidad laboral, y ahí es que lo actualiza.
mientras que el independiente está en constante actualización. Y el CV del profesional dependiente del empleado vende un perfil. Esto es muy importante para luego diferenciarlo del independiente. ¿Por qué? Porque el CV del profesional dependiente vende a un empleado que va a estar en una empresa, probablemente trabaje presencialmente, y vende su personalidad finalmente, ¿no? Cuando nosotros postulamos empresas, muchas veces no nos toman exámenes de conocimientos técnicos, nos toman test de personalidad, ¿no? Nos evalúa un psicólogo, porque la empresa está contratando un perfil. Eso es totalmente distinto del profesional independiente. En el caso de su CV, hay libertad para organizar la información. Con libertad no quiero decir desorden, pero sí libertad. Uno puede escoger, seleccionar qué desea destacar de la trayectoria profesional. El profesional independiente muchas veces ha cumplido distintos roles, se ha desempeñado en distintas funciones, eh, sobre todo si ha sido freelance casi toda la vida. Entonces, al momento de elaborar el CV, va a decir qué tipo de trabajo es el que quiero conseguir, qué tipo de servicio es el que estoy dando ahora, y enfoca el CV hacia eso. Por ello, no es necesario seguir un orden cronológico. No es como el CV clásico del empleado que pone año tras año en qué empresas ha trabajado. No es necesario. Se puede hacer, no digo que esté mal, pero no es fundamental, no es obligatorio. El CV del profesional independiente, del freelance, de todas maneras va a destacar trabajos, es decir, clientes. Porque eso va a ser lo que va a convencer al posible nuevo cliente, ¿no? Esta persona ya ha trabajado con tales empresas, ok, si ellos confiaron en él, yo también. Puede incluir o debe incluir, si fuese posible, enlaces. Podemos convertirlo en un hipervínculo a un portafolio, a una página web propia, videos. Por ejemplo, en el caso de intérpretes, muchos pueden conseguir videos de sus interpretaciones en YouTube y podemos poner el enlace. O a páginas web de empresas con las que se ha contratado para mayor información. Esto lo vamos a ver más adelante. No se ve que tenemos sorpresa de ejemplo. Y el CV profesional independiente, a diferencia del dependiente, varía constantemente. Siempre lo estamos alimentando, estamos incluyendo nueva información y eliminando quizás alguna que ya no es tan relevante. Está en cambio constante, es un organismo vivo, como yo digo, porque vende un servicio, no vende el perfil que vende el del dependiente, sino un servicio. En este webinario vamos a centrarnos en el profesional independiente, porque la mayoría de intérpretes y traductores son independientes. Espero, sin embargo, que la explicación que hice del dependiente haya sido suficiente para tener una idea general de cómo debe ser este CV. Ahora me parece importante hacer una diferenciación entre el CV junior y el CV senior. No se preocupen que esta es la última diferenciación que hago. Sé que son un poquito pesadas. ¿Para qué lo hago? Para que nos demos cuenta si quizás nosotros siendo senior, yo sé que la mayoría de los que me están escuchando tienen el perfil senior, no junior. Nosotros siendo senior quizás tenemos un enfoque junior y sepamos cómo adaptarnos a un enfoque de un profesional con mayor experiencia. El profesional junior destaca sus estudios, lo cual es evidente, no tiene muchos años de experiencia, no ha tenido muchos clientes, entonces puede destacar por haber estudiado en una buena universidad, por haber hecho cursos de especialización, y puede poner todos los cursos, seminarios, talleres que haya llevado para ser un profesional con mayor bagaje de la profesión. Incluye la mayoría o casi todos los trabajos realizados. Claro, ha trabajado poco tiempo, no son muchos años, entonces no tiene dónde escoger a ver hacia dónde enfoca el CV, sino que tiene que poner todo lo que ha hecho. Y como no suele ser posible ajustar el CV a cada oferta a la que quiere postular, mantiene uno estándar. Acá pongo un dato que es que se pueden redondear años de trayectoria a 5 o 10. A veces veo que ponen 7 años de experiencia. Y lo leo un poco raro, ¿no? Yo creo que es mejor poner 5, 10, 15, 20, así. Porque si no, cada año hay que ir aumentando. Podemos poner más de 10 años de experiencia, 5 años, usar números múltiplos de 5. Ahora vamos a ver el CV senior. Los clientes tienen que ser el centro del CV.
Cuando le digo esto a algunos de mis clientes, me dicen, pero mis estudios, yo soy doctor, soy magíster, tengo tantas especialidades. Em, y yo entiendo que un doctorado sea importante mencionar y destacar, o una maestría, o algún curso de especialización muy importante, pero lo que va a vender en un profesional independiente van a ser sus clientes. Eso es evidente. Al tener de dónde escoger, como podríamos decir, porque hay muchos años de experiencia, el CV se puede ajustar a cada oferta. Por ejemplo, por idioma. No estoy hablando únicamente de traducir un CV al francés, al inglés, al portugués, sino a que si uno es un traductor que normalmente trabaja al inglés, pero hay un contrato en el que habría que hacer un trabajo con portugués, ese CV no solo lo traducimos al portugués porque la empresa es brasilera o portuguesa, sino que destacamos nuestro trabajo en ese idioma, ¿no? Destacamos quizás algún curso que hayamos llevado de ese idioma. Por supuesto que si uno es traductor e intérprete, va a tener un CV de enfoque de traductor y un CV de enfoque de intérprete. Y otra cosa que se puede hacer para dirigir el CV a cada oferta es añadir a veces solamente una línea, mover un poquito la información de acuerdo al rubro de la empresa a la que se postulará. Eso lo vamos a ver más adelante, pero si uno va a postular al Estado peruano, por ejemplo, puede destacar que ha trabajado antes con el Estado. Si uno va a postular a un proyecto con un estudio de abogados, puede destacar su experiencia en el área legal, ¿no? En la traducción jurídica. Y algo que les digo, quizás sea mi criterio, no es aconsejable señalar trayectoria mayor a 25 o 30 años. Ya está de más, decir más de 30 años ya se entendió. Yo siempre hago la broma de que en Perú solo se puede tener entre 35 y 45 años, ¿no? Antes uno es muy joven, después ya está cerca de la jubilación. Para contarles una anécdota y divertirlos un poco esta noche, yo buscaba un pediatra para mi hijo. Y se me ocurrió buscar en Google, al pediatra que me atendió cuando yo era niña. Y encontré su perfil profesional en internet donde ponía pediatra con más de 65 años de experiencia. Y yo dije, tiene 90. Claro, si ya era pediatra hace 65 años y había terminado la carrera de medicina con especialización, ya es muy mayor, no voy a llevar a mi hijo donde él. Entonces, cuidémonos de no poner una experiencia demasiado larga. Yo creo que más de 30 años es suficiente. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de CV de una página. María Rosario Campo ha tenido la gentileza y la generosidad de permitirme mostrar su CV, el que yo trabajé con ella. El CV original de ella, el que ella manejaba, tiene alrededor de 20 páginas. Es muy, muy extenso. Lo hemos ido acortando de a pocos y terminamos en una versión, que es la que van a ver ahorita, de una página y un tercio. Me gustaría que tuviera una página, pero estamos en una página y un tercio. Yo sé que ahorita ustedes no pueden leer, no estoy poniendo esta diapositiva para que lean, después lo voy a poner, le voy a hacer zoom a cada parte, pero sí para que vean la distribución de la información, ¿no? Vemos el nombre, título y secciones, que son resumen, experiencia, educación y membresías. Hemos simplificado 20 páginas de más de 25 o 30 años de experiencia que tiene María Rosario Campo en un CV de una página y un tercio. Este es un resumen ejecutivo de su CV, que ahora vamos a ver con detalle. Este es el encabezado, sale su nombre, evidentemente, datos de contacto, un sencillo, muy escandinavo, correo electrónico, teléfono, la página web que ella tiene y el enlace a su LinkedIn. Y acaba un dato importante. El resumen lo hemos hecho a propósito corto, conciso. Son 2 líneas, son 2 oraciones si se dan cuenta. Es decir, intérprete y traductora de todos los idiomas que ella maneja y el cargo que ostenta en la Asociación de Traductores Profesionales del Perú, que es bastante importante y hay que señalarlo. Hacer un resumen corto nos permite, de ser el caso, poder añadir 1 o 2 líneas más para dirigir el CV a cada oferta. Voy a hablar de eso más adelante también, pero por ejemplo, si ella deseara, como creo que ya lo dije también,
postular a un trabajo con un estudio de abogados o con el gobierno, puede añadir un par de líneas donde me hable de su experiencia con el gobierno, donde hable de su experiencia en el ámbito jurídico legal. Nos da ese espacio. La siguiente sección de su CV es experiencia, que se divide en traducción, interpretación y docencia. Esta es traducción. En la versión de 20 páginas, estas eran, no sé, 10, 12, muchísimas. Pero al hacer un análisis de su CV, lo que le dije fue, lo más destacable son tus clientes. Con los clientes que has tenido no necesitas nada más que decir. Entonces hay un párrafo introductorio que explica que ya tiene una empresa y los géneros textuales que traduce, y luego vienen los clientes. Le hemos puesto un hipervínculo a cada cliente, a la página web de cada empresa. ¿Para qué? Para darle mayor credibilidad al CV, para que cualquier duda que pueda tener quien lo lee pueda ser aclarada inmediatamente. Si este CV se manda a una empresa de cualquier país del mundo que no conoce algunas de estas que son peruanas, puede entrar el enlace y ver de qué se trata, y ver que efectivamente son empresas que existen. Con interpretación hemos hecho lo mismo. Acá hemos colocado la salvedad de poner principales instituciones y empresas organizadoras de eventos en los que María Rosario ha interpretado. ¿Por qué esta frase tan larga y no simplemente principales clientes? En eso también voy a ahondar en algunas diapositivas después, porque María Rosario me dijo, no todos me han contratado a mí directamente, a veces te contratan a través de una agencia, pero lo importante es que ella efectivamente ha interpretado en eventos organizados por estas empresas de este nivel, estas instituciones y empresas. Entonces, lo explicamos un poquito largo para que no en ningún momento no hay más que decir con ese párrafo, se entiende que tiene una experiencia vasta. Y finalmente, educación y membresías, muy sencillo. Y en educación, solamente la educación más relevante, ¿no? El bachillerato, la licenciatura. No hemos incluido cursos, seminarios. En la versión larga podrían incluirse, pero esta es la versión ejecutiva y solo los estudios más relevantes van. Acá les doy algunos tips, para mí los más importantes, a tomar en cuenta. Un formato ordenado será nuestro mayor aliado. Tanto si empezamos con una versión corta de nuestro CV que vamos alimentando hasta llegar a la versión completa, como si lo hacemos a la inversa, como hizo María Rosario, empezar por una versión extensa y pasar a una resumida, a una de 1 a 2 páginas, hay que mantener un formato claro. Nosotros no le podemos exigir a quien lo lee que entienda lo que estamos poniendo y que se adapte. Justo porque es un posible cliente, es alguien en el que queremos facilitarle la información y decirle muy concretamente quiénes somos, cuáles son nuestros fuertes, en qué destacamos. Entonces mantengamos un formato. Ustedes piensen, un CV de 20 páginas, en el que en la página 10, por ejemplo, mencionamos que hemos trabajado, hemos hecho un proyecto con la Universidad de Lima. La persona que lo ve rápido, porque realmente quien lo revisa lo escanea rápido, puede pensar que hemos estudiado en la Universidad de Lima y no entendió que era un trabajo. Tiene que haber un orden, cada sección se debe delimitar muy bien los años en los que se trabaja o el momento en el que se trabajó también. En el caso del independiente no es importante manejar años, números de fechas exactas como en el del independiente, pero si se van a poner, que sea lo más claro posible. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que no existe ese lector ideal que tenemos en mente. Ese lector ideal somos nosotros mismos, pero debemos hacer el CV obvio, debemos hacer el CV poniendo todo muy, muy claro. Si al leer nuestro CV decimos, esto se entiende, es evidente que, es que no estamos siendo claros.
Debemos hacerlo lo más simple posible, lo más evidente, obvio, para que la otra persona lo lea. También nosotros a veces desearíamos que el cliente final sea quien revise, el gerente general de la empresa, el ministro, el encargado, pero a veces lo revisa una primera selección, la hace un asistente, un practicante, un coordinador, una secretaria, que recibe un sinnúmero de expedientes, un sinnúmero de CVs, y selecciona algunos que son los que ya va a ver la persona con un cargo más importante. Pero tenemos que pasar ese primer filtro con un CV de impacto, que es mi tercer punto. El principal objetivo es impactar. Recordemos que finalmente es una competencia. Estamos compitiendo con todas las otras personas que también están mandando su CV o su propuesta. Nosotros debemos destacar y debemos impactar. Por eso, datos concretos, analizar nuestra biografía, sentarnos y decir qué es lo que más vende de lo que he hecho. He usado el ejemplo de María Rosario, que ha tenido clientes impresionantes y muchísimos. Quizás no todos lo tienen, un CV más junior no lo tiene, pero hay que hacer ese ejercicio, decir, ¿con qué puedo impactar yo? Si son estudios, bueno, que sean estudios, pero saber presentarlos bien. Si es experiencia muy específica, siempre en un mismo tipo de traducción, por ejemplo, yo siempre he trabajado en traducción jurídica, en tema legal, enfocar el CV a eso. Y bueno, lo que ya les he dicho antes, el CV del profesional independiente se actualiza constantemente, y la clave es incluir y depurar. Incluso en nuestra versión extendida de 15, 20 páginas, las que tenga, hay que depurar en algún momento, ¿no? Hay empresas que, no sé, ya no existen desde los años 90, que quizás ya no es tan importante decir que trabajamos para el Banco de Lima, porque bueno, ya no existe, y es mejor incluir al Scotiabank si ahora hemos tenido un contrato con ellos, si me permiten el ejemplo tan sencillo. Pero hay que ir avanzando, hay que depurar alguna información, hay que actualizarlo siempre, revisarlo cada vez que lo vamos a mandar. No tenerlo ahí en el escritorio de la computadora y simplemente mandarlo, sino darnos el trabajo de leerlo cada vez que lo vamos a mandar y ver qué información podemos incluir, depurar o cómo lo podemos modificar de acuerdo a cada propuesta. Voy a hablar de los clientes. En realidad a lo que quiero llegar es a qué versión del CV le debo enviar a cada tipo de posible cliente. Esa es una pregunta también que me hacen mucho, porque claro, este CV súper resumido de María Rosario no es adecuado para algunas instituciones o empresas. Por ejemplo, el Estado peruano. Al Estado peruano yo sí recomiendo mandar la hoja de vida completa, el chancacón de 15, 20 páginas, sí, porque es el estilo del Estado peruano, es lo que es lo que suele funcionar con ellos. Y con esto no estoy hablando mal del Estado, no estoy diciendo que sean absolutamente burocráticos, pero aún manejan este sistema de querer revisar hojas de vida completas y documentadas, también porque hay mucha desconfianza, entonces quieren revisar al detalle que todo lo que dice en el CV se pueda corroborar. Aquí he puesto una frase un poquito graciosa: a mayor extensión, mejor. Claro que no es cierto, pero es el cliché que se tiene de trabajar con el Estado, ¿no? Que el CV más largo es el que más van a valorar. No digo que sea del todo cierto ni del todo falso, pero sí mandar la hoja de vida completa, mandar toda la información. Algo importante es destacar nuestro trabajo en el sector público, para el sector público. Al Estado le gusta contratar a personas que ya conocen su manera de contratar, sus procesos, su burocracia. Si vamos a postular a un trabajo en un ministerio, podríamos en el resumen, en las primeras líneas al inicio, decir: tengo más de 10 años de experiencia en contratos con el Estado peruano o con tales ministerios, ¿no? Siempre destacar que ya conocemos sus modos de trabajo, porque el Estado a veces es un poco reticente a querer trabajar con gente que no ha trabajado antes con ellos. Les gusta repetir un poco. En el caso de la empresa privada peruana, sé que decir empresa privada peruana abarca desde empresas muy chiquitas, pymes, hasta las más grandes. Acá me refiero un poco a las más grandes, incluso la foto es el Centro Financiero de San Isidro. Hay que enviarles un resumen ejecutivo, no un CV completo, solo un resumen. Más no siempre es mejor en este caso. Y destacar clientes. ¿Por qué destacar clientes? No solo por todo lo que he dicho anteriormente, sino porque a la empresa privada peruana le gusta saber que uno ya trabajó con una empresa similar
o que ya trabajó con una empresa a los que ellos les gustaría llegar a ser. O sea, podemos decir, si queremos trabajar con una caja municipal, la Caja Municipal de Sullana, y les decimos que ya trabajamos con un banco grande, probablemente les interese trabajar con nosotros. En el caso de la empresa privada extranjera, es similar a la peruana en que te debemos mandar un resumen ejecutivo de nuestro CV, no un CV largo y difícil de leer, o largo de leer. Y un dato interesante que a veces pasa por alto es que la empresa privada extranjera no conoce el Perú, el mercado peruano, la burocracia del Perú. Entonces hay que utilizar nombres completos de instituciones peruanas, no siglas. No decir PCM, sino Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. No decir MTC, sino Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. Incluso añadir ese del Perú, porque si uno pone Ministerio de Salud y lo están leyendo en Ecuador, la persona que lo revisa va a pensar que es el Ministerio de Salud del Ecuador, ¿no? Entonces, caer en esas redundancias para que la empresa privada extranjera entienda a qué nos referimos. Y en el caso de, cuando nos refiramos a empresas peruanas, y estamos mandando el CV a una empresa privada extranjera, es interesante o es pertinente incluir el rubro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si hemos trabajado con el grupo Gloria, acá todo el mundo sabe que es Gloria, fuera no lo pueden saber. Gloria también es un grupo que no solo tiene la empresa de lácteos, sino tiene cementos, tiene otras divisiones, entonces hay que colocarlo. Si hemos trabajado con Bacus, acá también todo el mundo sabe que es Bacus, pero fuera no poner cervecera, poner fábrica, no lo sé. Si hemos trabajado con Promart, decir, es parte del grupo Intercorp, que es un conglomerado financiero peruano, dar las explicaciones del caso para que la empresa privada extranjera entienda la importancia de nuestros clientes, entienda que son clientes de peso, porque así nomás no lo va a ver necesariamente. Acá he puesto una viñeta al costado que dice: a empresas privadas es posible enviar 2 versiones del CV. Si nos queda la duda, si mandamos solo el resumen ejecutivo, o si quisiéramos también mandar la versión completa porque creemos que hay información valiosa, y vamos a mandar un email, un correo electrónico, podemos perfectamente mandar ambas. De ninguna manera mandar solo la versión completa, pero mandar ambas. Y en un correo decir: estimados, les envío 2 versiones de mi CV, el resumen ejecutivo y una versión completa para mayor información. Eso es perfecto. Siempre mandando también el resumen ejecutivo. ¿Y qué pasa con los gobiernos extranjeros o las organizaciones, o las organizaciones internacionales? Yo aconsejo preguntar por un formato de presentación. Muchas veces ellos ya tienen un formato preestablecido que debemos llenar, que hace las veces de CV. A veces simplemente se completa en línea, pero si no hubiese un formato, si no nos dieran parámetros, utilizar el que se creó para la empresa privada extranjera, que es lo más cercano. ¿Cómo se promociona el profesional independiente? Este tema es debatible, ¿no? Yo no tengo una respuesta absoluta, quiero aclararlo, pero les quiero puntualizar algunas cosas, a ver si los ayuda a pensar en sus futuras promociones. ¿Quiénes son y dónde están los clientes del traductor? Para eso tenemos que entender la naturaleza del servicio. Y yo me identifico con los traductores porque en el caso de los correctores de textos es bastante similar. Entonces, la primera foto es alguien recibiendo masajes. El servicio ofrecido por un traductor no se dirige a un público masivo. Esto es importante. Así como no somos masajistas, tampoco vendemos tortas. Entonces, no nos sirve gastar nuestra publicidad, o gastar nuestro tiempo en promocionarnos con todo el mundo, porque no es un servicio o un producto que pueda ser tomado por quien sea que no esperaba tomarlo, pero que se animó al ver nuestra publicidad, ¿no? Quien vende tortas perfectamente puede poner una foto en redes sociales y encontrar clientes que ese día no esperaban comprar una torta, pero vieron la foto, les provocó y la compraron. Quien hace masajes, manicure, no sé, cualquier servicio de peluquería, a domicilio, digamos, puede hacer lo mismo, conseguir clientes que no lo estaban buscando. En el caso del traductor, el servicio no busca al cliente, porque no es un servicio masivo, no es algo que necesite todo el mundo en todo momento, o que pueda querer todo el mundo en todo momento, como es el caso del corrector de textos. Otro punto a considerar
es que el servicio ofrecido por un traductor no tiene un público objetivo específico. Ahí la foto es de insulina. Nuestro público objetivo no son, por ejemplo, diabéticos. No brindamos un servicio para personas con diabetes, de tal modo que podamos decir, ah, ¿dónde me publicito? Encuentro una página en Facebook de diabéticos peruanos, que sean consejos, ¿no? Donde yo pongo mi publicidad. O voy a las clínicas a poner mis volantes, o a preguntarles cómo puedo participar con mi publicidad. No, es un público bastante heterogéneo que nos necesita en momentos específicos. Yo sé que ustedes traductores me pueden decir, no, Atenea, yo sé cuál es mi público, son abogados, es el Estado, es tal y cual. Sí, pero que los va a necesitar en un momento específico. No sé si me dejo entender. El estudio de abogados contrata un traductor en algún momento, no todos los días, no todo el tiempo. Quizás ya tiene un abogado in situ que también traduce, pero cuando quiere algo más profesional o cuando necesita una traducción certificada, lo va a hacer específicamente. Si alguien necesita que le traduzcan su página web para hacer la versión español-inglés, lo va a necesitar una vez una empresa, no lo va a necesitar siempre. Lo mismo ocurre con un intérprete. Necesito un intérprete para un seminario que voy a editar, para un curso porque viene un profesor extranjero a una universidad, lo que fuere, pero es en un momento específico. Entonces, los profesionales que ofrecemos este tipo de servicios debemos estar ahí para que nos encuentren. Yo no digo, y quiero aclarar, que no podemos también mostrarnos, también estar en vitrina, pero es importante estar ahí para que nos encuentren y no gastar demasiados recursos en mucha visibilidad que quizás no nos traiga muchos clientes como resultado. Aquí he puesto una miscelánea de preguntas frecuentes que me hacen, voy a tratar de contestarlas todas, que me han hecho clientes, han surgido en el trabajo, en el día a día, corrigiendo, revisando CVs. La primera es si debo incluir en mi CV a una empresa para la que trabajé, así no haya sido un contrato directo, tercerización del servicio sin contrato de confidencialidad. Porque claro, si hay un contrato de confidencialidad no hay nada que decir. Pero si no hubo un contrato de confidencialidad y se ha tercerizado el servicio, como el caso de la interpretación, donde una agencia te contrata para que interpretes en un evento, claro que se pone el nombre del cliente. Al otro posible cliente, al nuevo cliente, no le interesa verdaderamente quién nos contrató, quién nos pagó, sino que hemos trabajado para una empresa de cierto nivel. Les puedo poner un ejemplo en otra profesión. Tengo una amiga que es directora de arte y ella ha trabajado con marcas como Coca-Cola, Movistar, Nike, Pepsi, Puma, etcétera, etcétera. A ella generalmente no la contratan estas marcas, no la contrata Coca-Cola, le contrata una productora audiovisual que va a hacer un spot publicitario, un video, un comercial, o que va a hacer fotos para revistas, pero ella en su CV pone que sus clientes han sido Coca-Cola, Movistar, Nike, porque eso es lo que importa, que ella ha trabajado en publicidades de estas marcas tan importantes, no necesariamente quién la contrató. Entonces, si no hay un contrato de confidencialidad o un acuerdo con un amigo en el que uno no debe decir que ha trabajado para determinado cliente, sí se deben mencionar. Y quizás haciendo la aclaración del caso, como lo hace María Rosario en su CV, que por empresas, instituciones para las que María Rosario ha interpretado sin poner que han sido clientes directos. La segunda pregunta es, ¿cómo debo presentar mi CV si postulo trabajos como profesional dependiente y a proyectos como profesional independiente? Yo sé que la mayoría de traductores son independientes, pero si en algún caso quisieran postular a un trabajo fijo porque se dio la oportunidad, deben crear un CV completamente distinto. Son dos CVs absolutamente diferentes. No pueden estar en uno solo, ¿no? Son dos perfiles diferentes. Hay que tener un CV en caso uno quiera postular un trabajo dependiente o si surgiese la posibilidad, y nuestro CV como independientes, como servicio. ¿Qué red social es recomendable utilizar para fines profesionales? Yo no soy muy fan de las redes sociales, pero les diría que LinkedIn de todas maneras, porque es básicamente una página web, una red social, perdón, donde uno tiene su CV en línea, ¿no? Y lo interesante es que aparece en motores de búsqueda de Google. No sé si todos han activado esa función en el LinkedIn, pero les aconsejo que lo hagan, porque ahora que a todos nos googlean, y de eso van las siguientes preguntas, es importante que encuentren nuestro LinkedIn, que vean la información, vean qué contactos tenemos,
y damos una imagen más sólida. ¿Cómo puedo aumentar mi visibilidad en Internet? Bueno, sí, con redes sociales, teniendo una propia página web, que es la siguiente pregunta, eh, también moviéndonos un poco. Lo que estoy haciendo yo ahora, estoy participando de un webinario, estoy dictando un webinario, y eso va a aumentar mi visibilidad en Internet. Cuando alguien ponga Atenea Kun en Google, probablemente salga la información de la ATPP que dicté este webinario. Entonces, les aconsejo a todos que nos movamos, que dictemos cursos si existe la posibilidad, que escribamos en un blog, que colaboremos en el blog de un amigo, de un colega, que googleémonos. Les dejo la tarea a todos de googlearse, de ver qué sale, y pensar cómo podemos mejorar eso. Si queremos tener un portafolio, por ejemplo, un canal, los que son intérpretes, un canal de YouTube que tenga algunas interpretaciones hechas, ¿no? Sería muy interesante. ¿Es necesario tener mi propia página web? Quiero hacer énfasis en la palabra necesario. No es necesario. ¿Es recomendable? Sí. ¿Por qué? Porque la página web da muchísima credibilidad. Se ve muy serio, sobre todo para una empresa, pero también para un traductor. Puede ser una página web con el nombre de uno, no hay problema. Eh, Da mucha credibilidad. Sirve no solo para cuando yo me presento, decir, ah, mira, puedes entrar a mi página web que es tal, sino también para que nos encuentren. Les puedo contar brevemente el caso de corrección de textos.pe, que es mi empresa, que no tiene redes sociales, no tiene ninguna red social, porque una red social, para que se vea bien, debe tener un número de contactos o de seguidores, debe ser actualizada periódicamente, con bastante periodicidad, al menos lo mínimo, diría yo, 3 veces a la semana, debe tener movimiento, debe tener interacción, likes, comentarios. Entonces es un trabajo casi, no sé si part-time o a tiempo completo, manejar redes sociales, y no siempre nos dan los resultados que esperamos. Entonces, lo que he hecho yo con mi empresa, con mi página web, es ponerle publicidad en Google. Se llama Google AdWords, o Google Ads, creo que se llama ahora, y es básicamente pagar para que cuando se realicen determinadas búsquedas, el resultado seamos nosotros. Entonces, cuando alguien digita en Google corrección de textos Perú, el resultado probablemente sea un anuncio de mi página web. Y así hemos conseguido bastantes clientes, sin necesidad de movernos en redes sociales y hacer todo este despliegue. Que, ojo, no digo que esté mal, no digo que sea contraproducente tener redes sociales. Está bien tenerlas si uno está dispuesto a alimentarlas, a promocionarlas, a ponerles dinero también para que se muevan, pero no es la única manera. Ahora estamos en la era de las redes sociales, que nos hacen sentir a veces que si no estamos en redes sociales no existimos, pero no es la única manera de promocionarnos. La siguiente pregunta es si el CV debe incluir una fotografía. Yo diría que no. También, bueno, en el caso para postular a trabajos como empleado, no, porque hasta, bueno, no sé si hay una ley, pero hay eh, todo este tema de la inclusión, de la no discriminación, entonces poner la fotografía a veces iba por el lado de mostrar que uno tiene buena presencia y estas cosas del siglo XX, pero si uno la quiere mostrar, sobre todo en el caso del profesional independiente, no veo un problema. No me parece mal, yo creo que ya es cuestión de cada quien, de cómo decidan presentarse. ¿Puedo utilizar una plantilla con un diseño novedoso o crearla yo mismo? Sí, sí pueden. En el caso del CV corto, porque trabajar una plantilla con un CV de un montón de páginas es bien complicado, pero en internet hay muchas plantillas muy simpáticas que si quieren utilizar, pueden utilizar con colores, con diseños, que nos ayudan también a presentar la información en bloques. Son muy útiles. Para Perú todavía hay que tener cuidado porque puede haber cierto prejuicio, pero en realidad en la empresa privada y en la peruana y en la empresa privada extranjera uno perfectamente puede mandar un CV que tenga un diseño simpático. La última pregunta es, ¿en qué caso es conveniente presentarme como profesional independiente y en cuál como empresa? Esa pregunta te la puedo contestar yo ahora Ah, que puedo ok, participar. claro. Entonces, nuestro Bienvenida, plan, María Rosario. gracias Atenea y muchísimas gracias por todo. Es información sumamente valiosa. Estoy recibiendo varios mensajes por diferentes canales
de lo excelente que les ha parecido tu presentación, pero no hemos terminado todavía porque faltan las preguntas. Entonces, vamos a lo que me comentaste, esa pregunta. ¿En qué caso es conveniente presentarme como profesional independiente y en cuál como empresa? Te la hago a ti porque tú eres ambos. Tú eres María Rosario Campo y también eres Translatium. Entonces, ¿tú en qué caso te presentas como uno o como el otro? Es una buena pregunta. En un mundo ideal, o tal vez como yo imaginé que las cosas serían, funcionaría mejor presentándome como empresa, ¿no? Como Translatium SAC. Pero nada está claro realmente. A veces funciona presentarte como profesional independiente o como parte de una empresa. En lo que es interpretación, funciona mucho mejor presentar mi currículum como profesional independiente. Claro que no tiene un rótulo que dice profesional independiente, freelance, sino como yo misma, con los ejemplos sacados de mi currículum que has podido mostrar. Eso funciona mejor en lo que es interpretación. No decir, acá estoy yo con una empresa, un conglomerado que brinda servicios de interpretación. No funciona de esa manera. En el Perú. Y en el extranjero, cuando me han contratado también. O sea, no sé por qué les he dicho en el Perú y en el extranjero, no. En ambos casos, Para intérprete. el intérprete es visto como un freelance, Ujú. ¿no? Y en lo que viene a ser traducción, funciona de ambas formas. Por un lado, he notado que les gusta la solidez de la empresa, de lo que es una persona jurídica, una SAC, por ejemplo, pero digamos, ¿qué es lo que al final del camino o del proceso de selección hace que opten por una cotización de mi empresa y no de la competencia? Porque como tú bien mencionaste, esto es una competencia, ¿no? Cuando competimos por trabajos. Lo que cambia la historia, el rumbo de esa contratación es cuando ven mi currículum. El currículum que tú mencionaste al inicio de tu presentación, el que hemos llegado a llamarle ya esto esa manera de broma, esto está saliendo en vivo en Facebook, así, por favor no lo tomen literalmente. El nórdico, el nórdico. No, el monstruo. Ah, el monstruo. Le llamamos el monstruo con Al de Atenea 20 páginas. al de 20 páginas, para no decir el currículum de 20 páginas, ¿no? Entonces se titula El monstruo y tenemos otras versiones, no vamos a mencionar los nombres que tienen, pero son Del monstruo al figments, nórdico. no, pero tienen diferentes, conforme han ido siendo generados con la idea de Atenea, han recibido diferentes apelativos, vamos a llamarle de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en algunos casos el monstruo, pobre currículum, funciona, es impactante, ¿no? Toda la información que contiene es verdadera, ¿no? Pero para otros contextos laborales no funcionaría. O sea, supongo que en otros países que no sean el Perú, en el mundo occidental, no sé cómo llamarle, en el mundo civilizado, en el Claro, mundo, como en los países acá. del primer mundo, ¿no? Ahora que no se puede decir nada, hay que tener cuidado con el word choice, ¿no? Entonces, un currículum de 19, 20 páginas sería terrible, ¿no? En ese Claro. tipo de entorno, ¿no? Entonces, volviendo al tema, eh, tengo currículums de 2 páginas, ¿no? Ahora, tengo versiones de 2 páginas, entonces no sé, antes de que nos pases todas las diapositivas ya para irte, Atenea, hay preguntas de algunas personas que quisieran plantearte ahora. No sé qué opinas de lo que acabo de decir, me extendí un poco, pero creo No, no, que... está muy bien, muchas gracias. Esa pregunta era para ti, este, originalmente, así que muchas gracias por haberla contestado. ¿Y estás de acuerdo, Atenea, con lo que he dicho o me equivoco? ¿El monstruo sirve Este, su propósito o no? claro, sí, pero más allá del CV completo, la pregunta iba más a si soy empresa, soy persona. Y sí tienes razón que la empresa da mayor solidez en muchos casos, pero sobre todo para intérprete es persona, ¿no? Es persona natural. Para intérprete es María Rosario y para traducción, pues, dividiéndolo de una manera burda, sí sería la empresa, sería Translatium. Entonces, por ahí quizás los traductores e intérpretes que nos escuchen pueden decidirse por siempre presentar su empresa para traducción y presentarse ellos con nombre y apellido para interpretación. Sí.
efectivamente. Y ahora, bueno, muchas gracias Atenea por tu presentación. No se vayan todavía veo que estamos manteniendo el interés de casi todos los que iniciaron este webinario, el público. Muchísimas gracias por estar acá, pero antes de despedirnos quisiéramos aprovechar algunos pocos minutos de Atenea para contestar a sus preguntas. Entonces, imagino que los que nos están escuchando en Facebook y en la plataforma Zoom podrían tener alguna pregunta que hacerle a Atenea. Pueden hacerla por el mismo chat o por las preguntas, la casilla de preguntas y respuestas, aunque el chat sería lo más fácil para mí. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que Atenea también puede ver las preguntas. Te las leo yo en todo caso si es que salen. ¿Puedes Ya. verlas? ¿Puedo ver el chat? Sí. Sí, ok. Pero mencionaste algo de un Q&A, Sí, sí, es que que no sé dónde sí, está. no veo nada ahí. Ah, sí, acá está. ¿Perdón? Sí, acabo de ver Atenea. ¿Dónde Aquí está? acá tenemos una pregunta del Q&A. A ver, Atenea, dímela. te la leo yo. Ya, perfecto. Ya, Atenea estaría dispuesta a dar asesorías individuales en la creación de CVs. Eso es lo que hago, ese es mi trabajo. Ok, puedes responder directamente, pero ya le estamos contestando a Jocelyn Pastrana. Me parece que ella está en México. ¿No es así, Jocelyn, o me estoy equivocando? Entonces, si es así, Atenea, coméntanos sobre tus asesorías individuales. Puedes comentar Bueno, es lo que he hecho sobre nuestra contigo. experiencia, ¿no? Eso es lo que he hecho contigo, creo que ya lo comenté en la última hora, no sé cuánto ha durado la exposición. Ajá. Pero yo, mira, soy comunicadora, me inicié en la corrección de textos porque armé un grupo de personas que son correctores de textos profesionales, asociados a ASCOT, y empecé a trabajar con ellos. Em, y la vida me llevó a revisar CVs, porque empecé haciendo corrección de estilo de algunos CVs, por ahí alguien me lo pidió, luego he llevado cursos, he conversado con expertos en recolocación laboral, yo misma he visto cómo se ha movido mi propio CV o el de amigos, familiares, y empecé a asesorar a distintas personas hasta ya tener una clientela y avanzar. Yo puedo dar fe de ese servicio. Me sentía abrumada, postergaba el tema de mejorar mi currículum, a pesar de que el currículum enorme da muy buenos resultados. Pero gracias a los servicios de Atenea he podido incluso replantear varias cosas en mi carrera profesional, ¿no? Cuando ves las cosas más resumidas, puedes tomar mejores decisiones incluso, ¿no? A ver, ¿alguna otra pregunta? Puede ser en el Q&A box o también podría ser por el chat. Acá puedes ver las felicitaciones, Atenea. Gracias. O si quieren que repita algo, si algo no quedó muy claro, si, no sé, cualquier duda que tengan. En todo caso, si no lo hacen ahorita, también me pueden escribir por correo y yo gentilmente le responderé cualquier pregunta específica que haya quedado de este webinario. No hay ningún problema. Acá tenemos... Gracias, Atenea, por tan magnífica exposición. Estoy segura de que la información que has compartido será de gran utilidad para los traductores e intérpretes aquí presentes, así como para otros profesionales independientes que se han dado cita el día de hoy. Gracias, Patricia, por esas palabras. Acá tenemos otras, antes de cerrar el webinario, estamos un poco emocionados acá, yo por lo menos, porque después del inicio un poco atarantado con la interpretación de idiomas, bueno, Tenemos que pueden ver, repetirlo con sí, interpretación. definitivamente, por supuesto, ahora ya sabemos qué fue lo que no funcionó, porque ya dedujimos qué fue, después les cuento, haremos un webinario de qué no hacer cuando haces un webinario con Exacto. interpretación de idiomas, no, pero rompiendo se aprende, ¿no? Esa es una frase muy peruana. Quisiera destacar que tenemos personas jóvenes que recién inician su carrera de traductores acá presentes, porque los conozco. Ajá, y hay una pregunta, ¿Cuál sería, yo la leo, Sí, por favor. ¿cuál sería la mejor manera de presentar un CV para un recién egresado? Bueno, si ha hecho prácticas en la universidad o si ha tenido algún trabajo, así sea part-time, hay que destacarlo, hay que colocarlo. Cualquier actividad extracurricular que haya realizado mientras estudiaba, organización en la que participó, grupo de estudio,
es abierto, o sea, podemos hablar un poco de lo que fue nuestra vida universitaria para destacar que luego seremos profesionales responsables, preparados. A un recién egresado yo le aconsejaría que lleve todos los cursos, seminarios, talleres posibles para incluirlos en su CV. Es el CV Junior que se enfoca en estudios. Incluso los que están en curso, ¿no? Porque no hay ningún problema en decir, estoy inscrito en tal diplomado y aún es en curso, ¿no? Poner un poco, bueno, este recién egresado asumiendo que es independiente, no que quiere ser dependiente. A ver si me responde eso Alan, si se refiere a un recién egresado que quiere ser dependiente o independiente. Puedo responder ambas. Para ser parte de una empresa, ya, si tú quieres trabajar fijo, puedes hacer énfasis en tus habilidades blandas. Es evidente que eres un recién egresado y que vas a entrar en un puesto junior o un puesto de practicante. Entonces no tienes que completar un CV, digamos, compitiendo con el profesional senior, con el que aspira a una gerencia o una jefatura. Es un CV junior. Entonces, haz hincapié en todas las actividades extracurriculares que hayas hecho durante la universidad, claro, que sean pertinentes, los cursos que hayas llevado extra en otro lugar, puedes incluso mencionar calificaciones si han sido buenas durante la universidad, cosa que no va a hacer un profesional de 50 años, ¿no? No va a poner graduado en el tercio superior de la universidad tal si ya tienes 50 años, pero si tú eres joven y acabas de graduarte, puedes poner graduado en el tercio superior, quinto superior, décimo, en el que estés, mencionar actividades que has realizado mientras estudiabas, cursos, talleres, pues, y si es para profesional dependiente, puedes hablar un poco de tu personalidad, con mucho cuidado, que se vea profesional. El otro día, les cuento una anécdota corta, corregí el CV de un ejecutivo súper top, un nivel muy alto que ve temas de inversiones de bancos, un nivel altísimo, y por algún motivo había puesto que le gusta el fútbol y la historia universal del siglo XX, y lo quería poner en el resumen de arriba, y yo me quedé impactada. Entonces, no poner ese tipo de información tan personal que no es importante, pero sí puedes, digamos, si alguna vez rendiste un test psicológico, puedes poner resultados, puedes poner soy una persona organizada, con capacidad de trabajar en equipo, que son un poco clichés, pero digamos, podrías reforzarlo diciendo, según estudio del psicólogo tal, o según estudio del área psicológica de la universidad a la que fuiste. Porque a todos cuando entramos a la universidad nos hacen unos test psicológicos, que a veces votamos los resultados, pero nos pueden servir para el CV. Entonces hay que tratar de levantar por ahí, de vender lo mejor que podamos nuestra experiencia universitaria para arrancar con el pie derecho la vida laboral como junior. Y de ahí me preguntaron, también Alan me preguntó para prestar servicios de manera independiente. Bueno, si todavía no tienes clientes, si todavía no has empezado como independiente, puedes poner un par así donde hayas hecho algo chiquito y especificar bastante, ¿no? Que es lo que yo he hecho también en un momento. Si has trabajado en una empresa familiar o has hecho por ahí prácticas, trata de extenderlo lo más que puedas. Si tienes un catálogo, un portafolio que puedas mostrar, me imagino que tu profesión es traductora e intérprete, si alguna vez has participado de un proyecto grande, así hayas puesto un granito de arena, menciónalo. Atenea, acá hay una pregunta más, un par de cosas, ¿no? Ya para terminar. Primero, ahí está la pregunta de Piero, Piero, que te la voy a leer yo. ¿ya? Dice, debería incluir mi empresa de traducción en mi CV si la acabo de crear. Y antes de que contestes, porque me voy a olvidar, preguntaron en la casilla de preguntas y respuestas si esto va a estar disponible, grabado. Sí, va a estar subido a YouTube, pero desde ya va a quedar grabado con todo el inicio frustrado de la interpretación simultánea en Facebook.
Okay. O sea, determinando esta reunión. Entonces pueden revisar las partes. Y también preguntan por ahí si puedes volver a mostrar partes de mi CV. Sí lo vi, iba a ir a eso, primero le respondo a Piero. Por Sí. supuesto que es incluir tu empresa, así la acabes de crear. El día que sacas tu papel, la SUNAT, ese día la pones en tu CV, pero por supuesto. Y puedes destacar la filosofía, los valores, el objetivo que tiene esa empresa, no tiene nada de malo, sobre todo si eres joven y estás comenzando. Y con respecto a mostrar pedazos del currículum, Ahorita vamos. Ah, ok. Voy a regresar. Les voy a volver a presentar. Este es el CV completo. Así se ve. Sé que ahorita no lo pueden leer, pero así se ve. Este es el vistazo como si estuviera impreso, para que vean cómo se ha dividido la información. En el título, que es el nombre, en la información de contacto, por favor, nunca pongan su dirección. Les falta poner, si no contesto el timbre, tóquele al vecino del 4A. No pongan su dirección. Si van a mandar el CV a una empresa extranjera, pongan, bueno, si es en inglés, based in Lima, Perú, o el iconito de la bolita con el palito, el pin de Lima, Perú, o residencia en Lima, Perú, o donde sea que vivan, pues sé que me están escuchando también de otros lados, pero no pongan su dirección completa. Los datos de contacto son precisos y es solo lo que le debe interesar al posible empleador. Incluso para el profesional dependiente, ya la dirección exacta y esas cosas se dan en el momento que nos van a contratar, no antes, no en el CV. Y otra cosa para el profesional dependiente que me gusta decir es que no pongan en las referencias los datos de los antiguos jefes, profesores o quien sea que vayan a poner en referencias. A mí me gusta poner, si es que lo voy a poner, que si desean las puedo dar, o en todo caso poner nombres y cargos y ya la información del teléfono y el correo la doy si me la piden. Porque si no, nosotros estamos esparciendo por la web o por toda la ciudad, por todo el mundo, datos confidenciales de otras personas, ¿no? El teléfono, el correo electrónico de nuestros antiguos jefes, de nuestros profesores, de nuestros antiguos compañeros de trabajo, y no es lo ideal. Entonces, hay que cuidarse con el tema de las referencias, incluso hay algún tema con vender esta información, hay empresas que hacen una suerte de phishing laboral, en el sentido de que nos hacen creer que son empresas que nos van a contratar y lo que quieren es jalar nombres, teléfonos, emails de personas con capacidad adquisitiva, ¿no? Como son antiguos jefes, profesores, etc. Ahora vamos a ver el CV de María Rosario, que lo quieren ver de nuevo por partes. Ahí está el encabezado, es el nombre. No puedo ver el chat ahorita, ¿hay algo que tenga que ver? No. nada. Ah, ya, ok. Está el encabezado con los datos de contacto. Ella tiene una página web y está el enlace a su página de LinkedIn. El resumen, como pueden ver, ¿puedes silenciarte, por favor, María Rosario, que escucho el teclado? Un ratito. Ya. El resumen, como pueden ver, son 2 oraciones. Aquí les hice hincapié en que hagan un resumen corto para que para cada oferta puedan añadir algo más y adaptar, direccionar, no sé si se lo correcto, sí, direccionar su CV al cliente al que quieren llegar, a la empresa a la que quieren ser contratados. Entonces, hagan un resumen corto, 2 o 3 líneas, así uno tenga una trayectoria enorme o sea muy chica, siempre podemos decir quiénes somos en 2 líneas, y dejar un poco de espacio para cada oferta a la que vamos a postular, añadir una línea más que nos vincule a ese tipo de oferta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de María Rosario, ella ha trabajado con estudios de abogados que figuran en rankings internacionales, como el Chambers and Partners o el de Legal 500. Entonces, si ella postulase, por ejemplo, a traducir para un estudio de abogados de Chile, de Ecuador, de un país de Sudamérica, del mundo, de donde sea, es mejor, más que decir, he trabajado con los principales, más importantes estudios de abogados de Lima, lo cual es relativo porque importante, conocido, relevante, son adjetivos un poco gaseosos, decir
con estudios de abogados peruanos que figuran en rankings internacionales tales. Y con eso ya, hachazo, hemos cerrado con el cliente porque vamos a quedar muy bien. Ese es un ejemplo del CV María Rosario, pero se puede aplicar así a otras personas. Como ya dije, si postulamos al Estado peruano, podemos destacar en el resumen que ya tenemos experiencia con el Estado peruano. Así sea una vez, así sea, haya sido algo muy corto, un trabajo pequeño, destacarlo. Aquí, voy a avanzar a la experiencia, que está dividida en traducción, interpretación y docencia. Ese es el caso de ella. Alguna persona puede solo ser traductor, solo ser intérprete, o no querer incluir docencia porque no ha dictado nunca en ningún curso, o si son de otra carrera y nos están viendo, la experiencia es solamente de la carrera en la que han estudiado, en la que trabajan. Pero en el caso de María Rosario lo dividimos en traducción, interpretación y docencia. Y el deal breaker son sus clientes. Lo que a mi parecer más puede vender de María Rosario son sus clientes. Ella es muy chancona, ha estudiado muchísimo, le gusta siempre meterse a cientos, miles de cursos, pero si yo voy a contratar un traductor, a mí me convence que trabajó con una minera, con empresas de energía, con el metro de Lima línea 2, con el terminal portuario, eso me convence, con estudios de abogados muy grandes. Si estudió mucho, poco, si quizás no ha estudiado, pero ha tenido esos trabajos, ya me convencí, ¿no? No todo el mundo, repito, ha tenido este nivel de clientes, ni esta cantidad de clientes, pero siempre analicemos nuestro CV, analicemos nuestra trayectoria y veamos qué podemos destacar de nosotros. Y por ahí llevemos el CV. No siempre se puede destacar todo. Si María Rosario me dice, yo quiero destacar mis clientes, pero también mis estudios, pero también tal cosa, va a ser complicado. Quien lo lea no va a saber qué es lo más importante. Recordemos que las lecturas son muy rápidas, las lecturas de los CVs. Ya cuando les interesa, por ahí se detienen y leen un poco más, y siempre hay por ahí un chismoso que quiere leer hasta la última línea. Pero en los procesos de selección son pum, 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 pum. No se dan tiempo para conocernos a fondo y ver cuál es el trasfondo del CV. Es muy rápido. Y tenemos que poner información clara, concisa, directa, para decir quiénes somos, por qué destacamos y por qué vamos a ganar esa competencia. Aquí Y está. quisiera agregar una cosa, Atenea, esa palabra del deal breaker, estaba buscándola porque Tú la la dices. digo o no la digo. Claro, yo la digo a cada rato. El factor decisivo es el currículum que yo presento es el deal breaker, ¿no? Y que hace que la balanza se incline a favor de mis servicios. Pero lo que tú mencionas también es importante. Yo en pandemia he llevado un montón de cursos. No los incluyo en mi CV, porque se supone en la mente del cliente que yo a la edad que tengo y con la trayectoria que tengo ya lo sé todo, que no es verdad. Entonces, si yo fuera más joven, mucho más joven, o estuviera al inicio de mi carrera profesional, Tendrías incluiría que los ponerlos, cursos, claro. porque quien lo lee dice, caramba, esta persona está aprendiendo, se está Se formando. capacita constantemente. Claro, entonces hay que analizar, correcto. Yo, por ejemplo, valoraría mucho si llegara a mí un currículum de un traductor joven o que inicia su carrera, ver los cursos que lleva, no cualquier curso, y dónde los lleva, ¿no? Y no necesariamente ver maestrías, doctorados, ese tipo de cosas, no. También Sino me la interesaría ver especialización. el trabajo pro bono, ¿no? Si han apoyado como intérpretes en campañas gratuitas de algún tipo de cirugía para niños, ese tipo de cosas. Vería que la persona está involucrada en la profesión, ¿no? Y que va tras la excelencia, ¿no? Como un hábito. Eso es así como yo lo veo, ¿no? Y bueno, ese es mi comentario deportivo. Entonces, si no hubiera alguna otra, yo me quedaría Voy a más tiempo. terminar con tu CV, me falta un Sí. poquito más. Ah, ok. Esta es interpretación, donde como ya dije,
pusimos esta frase un poco larga de principales instituciones y empresas organizadoras de eventos en los que María Rosario ha interpretado, para ser muy exactas y en ningún momento dar a entender que fueron contratos directos, algunos y otros no. Entonces es mejor simplemente destacar que estos eventos fueron organizados por instituciones y empresas de este nivel, porque en algunos casos fue un contrato tercerizado, ¿no? Fue a través de una agencia. Docencia, lo resumimos en un párrafo. Esto en la versión extendida son muchas páginas, pero si queremos vender nuestro perfil, no necesitamos nuestro servicio, no necesitamos más a veces que simplemente resumir qué es lo que hemos hecho. Y al final, educación y membresías. En educación solamente, bueno, estudios universitarios y no muchos cursos, talleres, que sí un profesional junior debería incluir. Y bueno, creo que con esto cerramos, ¿no? Sí, han quedado algunas preguntas en el chat, pero ya tenemos que retirarnos. Heidi, pues imagino tomar nota del correo de Atenea, ateneacun@gmail.com. Le puedes escribir y ella te va a contestar, estoy segura, de acuerdo a lo que ha dicho. Quisiera agradecerles a todos los que han quedado todavía muy atentos a la presentación de Atenea. Nos hemos extendido un poquito, comenzamos un poquito rezagados, pero les agradezco muchísimo a todos los aquí presentes. Este webinario ha sido organizado por la ATPP, la Asociación de Traductores Profesionales del Perú. El día 30 tenemos una videoconferencia sobre traducción jurídica muy interesante, programada para las 4 de la tarde. El día de hoy, más tarde, va a salir la información. Eso es en cuanto al siguiente evento. Quisiera agradecer nuevamente a la experta en comunicación corporativa, Atenea Kun, que ha compartido tan generosamente su experiencia y conocimientos con todos nosotros. Y les agradezco la atención que han tenido hasta el final nuevamente. Y nada, no sé si se me está olvidando algo. Estamos recibiendo muchos saludos. Lo leo, lo digo para que esto se quede grabado en las redes o donde vaya a ser transmitido. Y quisieras, Atenea, cerrar, despedirte de tu Sí, público. quiero agradecerles a todos los que me han escuchado. Sé que a veces hablo muy rápido. He tratado de hacer pausas, me cuesta un poco. Quiero agradecerle nuevamente a la Asociación de Traductores Profesionales del Perú, por la invitación, por la oportunidad. A mí me gusta compartir conocimiento, sobre todo si podemos ayudar a profesionales más jóvenes. Y bueno, cualquier cosa me pueden escribir, estaremos en contacto, a ver si planeamos otro webinario que pueda derivar de no lo sé. ¿Qué me dirán ustedes? Acá sugieren Google AdWords, pero ya nos vemos. Les agradezco mucho de nuevo, María Rosario, Patricia, por ahí creo que está Anarela, no lo sé, Guillermo. Y bueno, dejo de compartir mi pantalla. Muchísimas gracias. Vamos a despedirnos y hasta muy pronto. Gracias, Patricia. Hasta luego.